Bueno, continuamos, seguimos en el capítulo 5, sección 6, que se llama El tiempo y la eternidad. Siempre unos minutos antes de que se empiece a grabar, se comparten algunas observaciones, preguntas, entonces como que si de repente agarras el video ahora, hay unos minutitos previos muy jugosos que son disparadores muy importantes y los intentamos continuar ahora, ¿no? El tema anterior se llamaba el uso que el ego hace de la culpabilidad. Y es un tema exquisito, muy jugoso, y que después de la última clase ha quedado todavía como, ¿no?, desmenuzándose un poquito. Y el tema de hoy es perfectamente concatenado al tema anterior. El uso que el sistema ego, que la mente ego hace de la culpabilidad. Lo desarrollamos un poquito el martes, lo reflexionamos, y ahora sí, tal vez parece un poco sacado de contexto, lo voy a tirar así con palabras muy criollas, ¿no? El sistema ego necesita del combustible de la culpabilidad. Necesita ese combustible. Sin ese combustible no puede haber ego. Entonces el ego necesita generar culpabilidad. Indefectiblemente. Por más que estemos, y lo podemos, por más que estemos ahora con un curso de milagros y cada uno ya haya hecho hacia adentro, haya iniciado su travesía, su despertar, aunque haya hermanitos que todavía no la hayan empezado, aunque hayan hermanitos que estén mucho más avanzados incluso, el sistema ego necesita generar culpabilidad. Es su combustible. Sin culpabilidad no existe el ego. Y ahora va la parte así que vomito un poco en criollo. Para generar culpabilidad, el sistema ego, el personaje ego, no sé cómo decirlo para que no desentone la línea. El personaje ego exige que alguien pueda lamer sus heridas. Ese es el uso que hace con la culpabilidad. ¿Vieron cuando el perro se pasa la lengua en sus heridas y se limpia y se lava? Bueno, el sistema ego quiere que otro haga eso con sus heridas. Para que otro te pueda lamer las heridas, para que otro te pueda curar las heridas, para que otro te pueda limpiar las heridas, lo tienen que inducir por la culpa. El personaje egoico no puede dejar de hacer eso. El personaje, la identidad egoica, no puede dejar de hacerlo. La única manera, la alternativa que se abre para dejar eso es desidentificarse del personaje, desidentificarse del ego. Poco a poco, paso a paso, como puedas. Pero mientras mi identidad esté en ese personaje no puede obrar de otra manera porque no tiene otra manera. Y esto creo que lo bajo así, incluso sin poder darle un contexto más pedagógico, porque es como una información para que después vos sepas qué haces con tu personaje. Y qué hacen tus hermanos con sus propios personajes.
Al personaje ego no se le puede pedir lo que no puede dar. Y el personaje ego no puede dar lo que no tiene. Lo que te ata, lo que te aprisiona, lo que te arrincona con tu personaje es lo que el Espíritu Santo deshace. Pero el personaje ego, y el personaje ego es la personalidad misma, no puede dejar de hacerlo. Y ahora fíjate, ahora entramos a la lectura del tiempo y la eternidad. Ya sabemos que ahora el personaje ego hace un uso de la culpabilidad. El otro factor que indispensablemente no puede prescindir es del factor tiempo. Acá vamos a lanzarnos un poquito a la práctica, lanzarnos un poquito a la pileta. Te voy a pedir que tengas la amabilidad de que empieces a tomar el concepto tiempo y el concepto eternidad no como cosas, no como hechos, sino como ideas. Esto es como un empujoncito, ¿no? Uno nos empujamos un poquito a lo que parece el precipicio. ¿Por qué? Porque toca abrir la mente y perder el dominio y el control de las ideas conocidas. No pienses en el tiempo como algo que transcurre, no pienses en el tiempo como algo que ya lo tenés conocido, innato, no pienses en el tiempo como la transformación del cuerpo, no pienses, empecé a asimilarlo al tiempo como una idea dando vuelta en la mente. Como si fuese un mapa. Pero acá es muy importante, y este ejemplo ayuda muchísimo. Agarras un mapa y ves ahí que dice, bueno, Argentina, América del Sur, ¿no? Está Argentina, las provincias, están los países limítrofes, todo el resto de los países, ¿cierto? Ese es un mapa actual y bajo ningún punto de vista te pondrías a dudar si el mapa es real o no. Ahí está Argentina, la puedo ver. Acá está Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay. Ok, todo fantástico, ¿cierto? Está súper claro la frontera, todo. No entra una duda, ¿no? Ahora, vos sabés que hace no menos de 100, 200, 300 años atrás, que no es tanto, los territorios tenían otros nombres y había otro mapa, otra configuración. Y si vos hubiese estado en ese momento mirando el mapa, tampoco tendrías duda de eso, de cuán extensa es el lugar. ¿Me va siguiendo? ¿A dónde quiero ir o no? Quiero decir que hemos adquirido una idea de tiempo que parece incuestionable. Y es absolutamente cuestionable. Es absolutamente relativa. Absolutamente relativa. Y hasta que no te animas a ver la relatividad como una reflexión, como un punto de vista de tu propia conciencia, de tu propia madurez, pareciera que no hay cambio, que es algo estricto, que es algo que está fuera de ti. Sin embargo, como vimos en el martes pasado y en otros anteriores, las dos alternativas siguen estando ahí dentro de tu mente.
la idea de hoy, el texto de hoy, te lleva a que veas esa voluntad para poder elegir entre las dos alternativas que están en la mente. Y las dos alternativas en esta oportunidad las presenta como tiempo o como eternidad. Como tiempo o como eternidad. Por eso te pido esa amable actitud, humilde también, de que te animes a apreciar el tiempo y la eternidad como ideas que puedas ver, como ideas que puedas reflexionarlas, sentirlas, traerlas cerquita de tu conciencia. Porque si no, no vas a ver el uso que el ego hace de tu tiempo. Y no vas a ver la tiranía y la escasez que hay en un sistema y en el otro. El miedo que hay en un sistema y el amor que hay en un sistema. Y hasta que no lo empieces a apreciar, el miedo no te va a dejar amar. Como compartí en el grupo el otro día, es un texto que viene en unas clases posteriores. Dice, aquello que no puedes apreciar no vas a lograr amar. Y el miedo que fomenta el sistema ego no te permite apreciar, porque siempre vas a estar al borde de perder. Y mientras tengas miedo de perder, no vas a optar por tu libertad. No vas a optar por tu ser. No vas a optar por tu experiencia de plenitud. El costo, y acá viene la unión con lo que decía antes, y el costo de que no aceptes eso es que otro hermano va a tener la obligación, desde tu perspectiva, de venir a pasarte la lengua en tus heridas. Asumiendo que no hay responsabilidad porque hay culpabilidad. ¿Me van siguiendo? Más o menos. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo escuchó al tema de hoy? ¿Quiere tirar alguna reflexión, alguna pregunta, algo? Yo, Dani, el tema de la paciencia, esa parte Ah, que del último párrafo, sí, es increíble. muy hermosa, la paciencia que tenemos con nosotros es proporcional o algo así a la paciencia con nuestros hermanos, algo así, ¿no? O la no paciencia también, porque a veces, bueno, no damos lo que no tenemos, ¿no? Sí. Eso, fundamental. Fíjate que ese párrafo está puesto al último porque es un ejercicio eminentemente práctico y Sí, poderosísimo. Dice, de esta manera, en tu mente vas a cambiar el tiempo por lo eterno. Vas a intercambiar el tiempo por lo eterno. Vas a poner a tu mente a funcionar en modo eterno y sacándola del modo tiempo. Y esto es un cambio de paradigma abismal, gigantesco. Y dice, paciencia infinita, resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque la mente que tiene paciencia infinita recurre al amor infinito, que es el amor incondicional, y desde esa solvencia no tiene nada que esperar, no tiene nada que cumplir, no tiene nada que perder. Desde el amor incondicional no hay un estado de miedo, no hay un estado de dualidad, no hay un estado de tensión, no hay un estado de exclusión, no hay un estado de conflicto. Se ha despertado en sí mismo y se ha visto completo. Ahora, cuando no está esa paciencia infinita, no están los resultados inmediatos. Está la lucha, la resistencia, el caos, el conflicto, el miedo a perder, el miedo a que no llegue lo que estoy esperando, el miedo a que un hermano me lo quite antes.
vale aclarar. Sí, dice. La paciencia de la que me habla acá es una paciencia que tengo que tener conmigo, con mis pensamientos, antes de pensar en la paciencia que le tengo que tener a otro. No, me parece que siempre es bueno, que es enseñarme, decirme, me parece. Claro. Sí, Eh, yo por ahí doy por hecho de que estamos más o menos en un nivel, en una base, en donde entre el otro y yo no hay mucha distancia ni diferencia. Entonces, el comentario que dice es muy bueno, es muy oportuno, también reconociendo que aunque yo esté solito físicamente, fíjate que los mambos y las peleas, las proyecciones, nunca estoy solo. En la paciencia que tengo que tener conmigo, inevitablemente va a ser después con todo el mundo, después, en simultáneo, dice el texto de hoy. En simultáneo vas a intercambiar dolor por alegría. Ponemos luz en esta reflexión de que yo puedo estar solo, queriendo tener paciencia, pero mi proyección está abrazando, encadenando o encadenándome con un hermano. Si no, no puedo experimentar el conflicto. Entonces, la paciencia que tengo conmigo, la tengo con toda esa situación. Lo que iba a decir, que es también muy propicio aclararlo, es que la idea de eternidad es inentendible para el personaje del ego, porque rompe su criterio de razonamiento. La idea de eternidad, la idea de mente, con mayúscula, la idea de atemporalidad, es una experiencia olvidada y celosamente custodiada por el ego para no darle cabida. La eternidad es una idea de que no hay comienzo, no hay final. ¿Podrías pensar en eso ahora? No, porque se te pelan los cables. Porque lo único que te da la experiencia de la separación es que una vez empezó y que va a terminar. De hecho, la eternidad un poco está trillado por un poco la parte religiosa, ¿no? Pareciera que la eternidad es después de la muerte, pero desde la perspectiva de un curso de milagros es contradictorio la muerte con la eternidad. Pero mientras tanto uno no tiene la apertura humilde de decir, bueno, a ver esta idea de eternidad que me está llegando a través de la enseñanza de un curso. Entonces, abrir la mente, que es muy difícil, eso también está en la parte del manual del maestro, dice, el estudiante de un curso de milagros tiene que aprender a flexibilizar la mente. Una mentalidad flexible, le dice, me parece, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque hay ideas que parecen imposibles de ser soportadas, toleradas o entendidas. Y las desprecia rapidísimo. O las pasa por alto, ¿no? Una vez un maestro me dijo, la palabra eternidad, que nosotros la leemos y no te mueve un pelo, es un máximo estado de éxtasis que se puede experimentar, porque es la ausencia total de miedo, es el estado de plenitud. Y vos lees eternidad y pareciera una palabra aburrida, que nada dice. Y hoy estás escuchando en vivo y en directo a alguien que te mira a los ojos y te dice, está llegando tu momento en donde vas a voluntariamente intercambiar tiempo por eternidad en tu mente. Y no porque te lo diga yo, porque está en tu cronograma, está en tu calendario, está en el itinerario. Dice Jesús, esta es una decisión
que debes tomar. Dice, es una decisión que puedes tomar, pero ahora empezás a entender que debes tomarla en ese cambio de paradigma. Y darle al tiempo únicamente la función que tiene, que es un recurso de aprendizaje. El tiempo es como la hora en el aula. Y esto que has llamado vida, que parece lo que parece, es como una pequeña aula. ¿Y qué estás aprendiendo? El perdón. ¿Y cómo lo estás aprendiendo? Con un manual que se llama Curso Milagros. Y el Espíritu Santo tiene la función especial de ayudarte a desarmar el concepto de tiempo. Sí, mi amor. ¿Venís al lugar? Bueno. Porque por tu cuenta, por nuestra cuenta, por mi cuenta, no puedo desarmarlo. Pero sí puedo elegir de nuevo. Y llega el momento en que, con el entrenamiento, activamente uno empieza a ejercitar esa elección. Por ejemplo, cuando el texto de hoy termina diciendo paciencia infinita, dice, ahora debes aprender que la paciencia infinita obtiene resultados inmediatos. Porque la paciencia infinita sube al piso de arriba, al amor incondicional. Entonces comunica que no hay castigo, que no hay juicio, que no hay pérdida. Y cuando eso está desarmado en tu mente, no tenés ansiedad como para hacer el opuesto de la paciencia. Porque la ansiedad es solamente miedo. Miedo a que te vuelvas a perder. Miedo a que vuelvas a experimentar una pérdida. El ego dice, ya perdimos. Por eso estamos en un cuerpo, perdidos en el tiempo, a la buena de un Dios que vas a conocer, si te va bien, cuando te mueras. El ego te acepta ese cambio, te acepta la separación. Por eso, dice, no vamos a cambiar más nada. Esto lo plantea el curso en otro capítulo que viene más adelante. Dice, el ego te dice, sí, ya cambió. No sabes quién sos, no sabes por qué estás acá, para qué estás acá. Ni siquiera sabes quiénes son estos extraños que vos decís que te aman y que te aman. No los podés conocer. Y ahí tu propia voz, convertida en ego, se convierte en tu consultor, en tu guía. Ya estás sufriendo las consecuencias de ser un cuerpo. Entonces no va a aceptar cambios. Y a partir de ahí, vamos a decir, a partir de ese día, cambia el tiempo, cambia la fecha, cambian las personas, cambian los lugares, cambian los mapas. Pero tu sistema de juicio está intacto. Desde que eras un mono, un Homo sapiens, hasta hoy está intacto. Cambió todo afuera. La película cambia. Parece que la vida se mueve en los carriles del tiempo. Y vos ahí, no sabiendo hasta cuándo vas a estar. Y otra vez lunes. Cuando uno empieza a ejercitar esto de la paciencia infinita, que muchas veces es una práctica súper intensa, súper aguda, porque te das cuenta que la ansiedad y el miedo predominan más de lo que uno se había imaginado, es una práctica bien grosa, ¿no? Bien fuerte, porque empezás a verdaderamente entregarte.
a dejarte llevar. Porque la paciencia infinita es un recurso que está constantemente para todos los planes que el ego ha proyectado. El personaje ego se siente satisfecho, bien o feliz, dice, ¿no? Cuando las cosas salen como las planea. Entonces pone su estado interno en el resultado de lo que va a obtener. En este entrenamiento, vos aceptás estar en un estado y no venderlo a los resultados, no venderlo a las interpretaciones. Es sostener ese estado por propia decisión, por tu propia voluntad, no por resultados. Y esto lo decía como para poder comparar que la paciencia infinita empieza a ser como, che, estás dejando que el océano te lleve. Estás dejando que el océano te lleve para alta mar. No vas a tener la tierra firme de tu juicio y de tu razón. Te estás entregando, ¿no? Te estás entregando a lo grande, a lo inmenso que te rodea. Y en el texto de hoy te lo recuerda. El ego se opone a esta libertad, no la acepta. Porque entregarte a lo grande es prescindir de él, porque él se identifica con la versión diminuta que existe del tiempo. Ahora, cuando vas haciendo esa entrega de entregarte a lo grande, te convertís en lo extenso. Te das cuenta que sos lo extenso, que es un estado de plenitud, no de pérdida. ¿Cómo están? Dice, tenés ahí el libro a mano, ¿cierto? ¿Podés leer el párrafo 2, que es el... Sí, en el párrafo 2, Jesús me dice, los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando decidas hacer ese intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Este párrafo es un resumen concentradísimo, extraordinariamente claro, de, no sé si de todo el libro, pero de gran parte. Los sentimientos de culpabilidad perpetúan el tiempo, que es la continuidad del ego. Garantizan que el futuro sea igual que el pasado. Por eso te digo, va a cambiar formalmente, pero tu sistema interno está intacto. Está intacto. No ha habido un cambio. La luz del perdón no entró a destronar esa jaula del pensamiento. Y ese mismo sistema se va a oponer a tu verdadera libertad y tu verdadera paz y tu verdadera abundancia. Se va a oponer de la forma que sea. Entonces, la manera de lograr este feliz intercambio, este feliz despertar,
indudablemente es renunciando a los sentimientos de culpabilidad. Y no poder renunciar a un sentimiento de culpabilidad así nomás. ¿Por qué? Porque el sentimiento, sabes que es un efecto. Y la causa está en su juicio. Cuando dice vas a intercambiar culpabilidad por dicha, crueldad por paz o por mansedumbre, no sé cómo dice, lo está diciendo de manera literal. Estar convencido de que existís en una porción pequeñísima de tiempo es verdaderamente cruel. Tal vez podés acomodar un poco al cuerpo, podés acomodar sus necesidades, sentirte medianamente seguro, como dice, ¿no? Que hay una sensación de seguridad, que hay una sensación falsa de seguridad porque solamente adormece al miedo. No es porque lo ha sanado. Entonces uno, el ego se identifica acá, toma el control y dice, bueno, nos vamos a sentir seguros con dinero, con casa, con techo, con marido, con esposa, con hijos, con cosas, porque ya ahí hizo una cosificación de todo. Y ahí dice, bueno, con esto vamos a estar porque es imposible escaparse de la muerte, dice el texto cuando lo leyó ahí Graciela, dice. Como está perpetuando su continuidad, y esa perpetuidad te dice, bueno, acá lo único que es seguro es que vos sos un cuerpo que estás en el tiempo y que vas a morir. Punto. Eso es segurísimo. Segurísimo. Tan seguro que no pierdas el tiempo, que no pierdas el tiempo en mirarlo de cerca. ¿Cómo vas a dudar de que son cuerpos? ¿Sos tonto? En otra parte del libro dice, no hay nadie en este plano de sueño de tierra que no esté apesumbradísimo, angustiadísimo con su propio ser, con su propia existencia. Que se desconecten, y es lo más normal. Pero no hay en este mundo un ser que camine sobre la faz de la tierra que lo haga en paz. Y tarde o temprano, dice, todos van a empezar a despertar, ¿no? Con una enseñanza, con otra enseñanza, empiezan a tomar una conciencia, otra conciencia, empiezan a abrir la mente, a ver un poquito más allá de lo que la razón les permitía ver. Y ahora estás haciendo un paso que es crucial. Y Jesús te dice, mi misión, mi ayuda es únicamente ayudarte a desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad para elegir. Leyó recién dice, mi misión, lo dice él en primera persona, ¿no? Estén atentos a esas lecturas donde él habla en primera persona porque es muy directo, muy personal. Dice, mi misión es únicamente ayudarte a desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad. Porque tu voluntad es la que te va a permitir elegir de nuevo. Es la que te va a permitir levantarte de tu propia tumba, sacudirte la tierra y continuar. No va a ser la magia, no va a ser un Espíritu Santo mágico. Va a ser el ejercicio de tu voluntad, de decidir cuál alternativa vas a optar. El texto del martes que viene se llama La decisión en favor de Dios. La spoileo un poquito. Porque siempre habla de tomar esa decisión. Y ahora cuando vos tomás la decisión, estás liberando a todos los hermanos de la faz de la tierra que tienen que venir a lamerte las heridas. Porque vos estás decidiendo despertar en tu propia impecabilidad y en tu propia responsabilidad. Ahí es donde liberás en una paciencia infinita que alguien venga
a sentir que sí o sí necesita pedirte un perdón o que vos le pidas un perdón. Eso puede venir después en la forma o no, pero no es una condición. La condición es tu elección, es tu decisión. Y cuando decidís, como has decidido millones de veces, dentro de un contexto de tiempo, no hay decisión. Pero cuando tu mente está como despierta porque la acompaña una idea de atemporalidad, cuando la acompaña una idea de eternidad dentro de sí, se libera del terror y la angustia de perder. Y la despierta a decidir por su propia paz, su propia vida. Mira, me acuerdo de una psicóloga que siempre fue una gran maestra, con la cual yo tenía mis primeras sesiones. Las primeras sesiones, ¿viste? Cuando tocas fondo y quebrás y salís un poquito de la 3D, pero hecho percha. Bueno, ¿no? Entonces, esta psicóloga que todavía estaba en el formato psicólogo-paciente, así como en un rapto de iluminación, yo tenía mucho miedo porque estaba atravesando una separación y me lamentaba por una casa, porque sentía que la perdía y que era injusto y que esto y lo otro, ¿no? Y estaba enroscadísimo con eso. Y me dice, bueno, Daniel, dice, pero ¿qué es una casa al lado de la eternidad? Y me sacó de contexto, ¿no? Porque no esperaba un planteo de ese tipo. Y no es nada. Entró como una ficha, ¿eh? Entró así como una lanza en el blanco, exacto. ¿Qué es esto? Que está en el tiempo en comparación con esto, que lo es todo. Y lejos de perder una casa, para hablar de cosas materiales, se multiplicó mi paz, se multiplicó mi alegría, se multiplicaron oportunidades, hubo cambio de rumbo, cambio de direcciones, que nunca jamás pude sentir una pérdida. ¿Me explico? Y esa casa no, por supuesto no la vi nunca más, ni la toqué, ni nada por el estilo. Pero por dentro, no había una experiencia de pérdida. Había una profunda experiencia de liberación que solamente en este contexto puede ser compartida y entendida correcta y sanamente. Cuando estás tomando decisiones con tu mente anclada a un punto imaginario de tiempo, la decisión va a ser tomada por el ego y va a ser para perpetuarse a sí mismo un poco más de tiempo. El personaje egoico pelea por un poco más de tiempo, porque parece que el tiempo es la vida. La vida no tiene tiempo porque mora en lo eterno, donde no corre el tiempo. Por eso la sensación que contaba Pame de que, entras a otra dimensión, claro que sí. Tu mente se abre y entra a otras dimensiones, donde existe más vida de la que cree ahora fervientemente. El ejemplo del mapa van a ver que durante los próximos días va a ser muy fuerte. Porque la idea que te estoy compartiendo con el ejemplo del mapa es que vos estás completamente seguro de que algo no va a cambiar y de hecho está ahí puesto arbitrariamente y caprichosamente y es absolutamente débil, por eso se ejerce tanta fuerza y tanto poder para conservar su estado. Jesús le dice, ¿qué es eso que estás defendiendo con tanta pasión? Tiene que ser algo muy débil. Muy, muy débil. Y te estás identificando con eso que es débil y vos no sos débil. Tu esencia no es esa. ¿Te imaginas, por ejemplo, ahora plantearte frente a un mapa que dice, y incluso vos estás ahí, ¿no? Viviendo en Argentina y decís, che, no, pero esto no es Argentina.
Y de acá a 500 años, vaya a saber qué cosa pasa y ese mapa se modifica. ¿Cómo se ha modificado? Yo estoy en un barrio que ahora se llama Molino de Tea. Barrio que tiene 20 años. Ahí dice, eso es Molino de Tea, por ejemplo. No, eso es un nombre con el que el sistema ego domina. Pero no es sinónimo de que así es, de que eso sea. En los siguientes párrafos, el 3, 4, 5 y 6 de la lectura de hoy, también son muy interesantes porque hace como reinterpretaciones de pasajes bíblicos, ¿no? Por eso, para lo que es el jugo central, el núcleo central del tema, son datos de color, que él los toma como ejemplo de cómo las interpretaciones del ego, justamente hablando de interpretar un mapa, son engañosas, y son engañosas de manera intencional y de manera directa para infundir miedo. Como leyó en el párrafo que leyó Gise, cuando dice, el ego necesita los sistemas de culpabilidad porque infunden miedo. ¿A escuchar qué? Al abandono y a las represalias. Los dos miedos existenciales tratados en todas las terapias del mundo. Miedo a ser abandonado y miedo a ser castigado. Con esos dos miedos intactos en tu mente, no hay decisión de nada. Hay sumisión a todo. Porque si salís de ese sistema, salís de esa idea, vas a ser abandonado o castigado. Entonces, ¿qué decisión crees que vas a haber tomado en libertad? Porque con ese miedo intacto no hay libertad de decidir. No hay libertad de decidir. Vas a sentir la verdadera libertad de decidir algo cuando trasciendas el miedo del sistema ego. ¿Estás por decir algo, Gise? No. Incluso hay una cita que, bueno, saben que estoy con las constelaciones, pero también saben que yo no hago constelaciones. Que uso la herramienta y el movimiento para ejercitar 100% la enseñanza del curso. En una de las citas dice, castigaré hasta la tercera generación los pecados de los padres. Dice, bueno, es una cita bastante cruel y motivadora para que sientas miedo de que el ego va a desencadenarse más adelante, va a subsistir. ¿Hay algún comentario, alguna preguntita, algo por ahí dando vuelta? Sí, Fer. Hay una parte que habla del ego, que dice, el ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento. Pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. Siempre por ahí tenía la idea de, bueno, quiero romper el ego, no sé, quiero deshacerlo. Quiero destruir el ego. Y destruirlo, tal cual. Esa me llamó la atención. Sí, gracias por recordarme porque también es una cita muy, muy, muy aclaradora, muy aclaradora, igual que la que tuvimos al comienzo de la charla. El ego no puede destruirse porque es parte de la mente, es el sistema. Destruir la mente sería una especie de suicidio, y lo cual tampoco sería factible hacerlo porque lo que Dios ha creado no puede ser destruido. Que se te diga esto incluso te libera de una especie de contradicción de odiar al ego
porque lo único que puede odiar es el ego. Va a ser reinterpretado. Entonces no va a estar como en una mirada opuesta, ¿no? El ego es como el espejo. Creo que en el texto de hoy, o el que viene, vuelvo a usar esta idea del espejo tenebroso y te dice, no mires ahí porque es terror. Que refleja el pequeño, lo singular, mirando lo grande, ¿no? Va a ser reinterpretado y ese pequeño que está en oposición a lo grande no va a estar en oposición, sino que va a estar en el mismo sentido, reinterpretado. Gracias, Fer, porque me estaba olvidando de una cita que es súper, súper buena. El ego no va a ser destruido, el ego no va a ser destruido. En otras partes dice, va a ser declarado inexistente, ¿no? Te vas a dar cuenta de que las ideas que ha planteado y que uno se las ha creído con rigor de verdad, empezás a contemplar de que no son más que una ilusión del pensamiento. Y frente a una ilusión, ¿no? Jesús te pregunta, frente a algo que no es verdad, frente a algo que no es real, ¿qué respuesta cuerda podrías darle? Pero mientras tengas la motivación y tengas el ímpetu y la reacción y la respuesta automatizada de castigar, de sancionar, de defenderte de algo que no es real, el perdón va a estar ahí. El perdón va a estar ahí. No nos olvidemos nunca que el propósito que tiene como enseñanza principal un curso de milagros no es revelarte la verdad, es prepararte para que aceptes la verdad. ¿Y cómo te preparas para aceptar la verdad? Con una mente absolutamente en paz. Una mente en paz es que no está alterada por conflictos de sus juicios. El espíritu de un curso de milagros es paz en tu mente, para que después goces de la verdad, ¿no? Como que cuando llegas a paz en la mente, el telón se corre. Parece un poco de película, ¿no? Pero el telón se corre y va a estar el paraíso, ¿no? Y todo el mundo feliz. ¿O no? Tendrás que ver. Sí, Mari, ¿cómo va? Se me ocurre, se me viene a la cabeza que la única forma de estar 100% en paz sería estar 100% en amor, que también es imposible un 100%. Como es imposible que desaparezca el ego. ¿O no? No sé. Bueno, pero puedo estar, otra posibilidad, puedo estar 100% perdonando en forma permanente. Entonces ahí como que viene de la mano ese amor que vos decís. Entonces ya de pronto digo, porque uno lo intenta, no digo que lo haya logrado, porque no lo he logrado, porque estoy acá, pero por lo menos lo intento, eso de traer y estar perdonando cada situación, más o menos va por ahí, me parece. Sí. Entonces no es que no sea imposible, ahí está la cuota de responsabilidad de uno de traerlo a las situaciones. Salgo a la calle, me encuentro con una persona que me contesta mal o yo noté que me miró mal o qué sé yo, y lo llevo al perdón desde lo más chiquitito, pero es como hacer ejercicio. Claro, es un entrenamiento, sí. Sí. Sí, totalmente. Sí, Mariela, mira, Yo sí, decime. pienso que si uno está en amor en el presente, si se te presenta una situación como decís vos, ni siquiera
tendría que perdonar, porque si yo estoy en amor, no me llega la culpa, me parece que no existiría eso de tener que pedir perdón. Entiendo perfectamente desde dónde parece una misión imposible. Desde dónde parece una misión imposible, lo comprendo perfectísimamente, perfectísimamente. No obstante eso, no deja de estar presente la decisión que uno quiere tomar. Esa sensación de que parezca imposible se va a ir flexibilizando poco a poco. El apetito por la paz en la mente aumenta a medida que se va experimentando la liberación del miedo. Por supuesto parece imposible, muchas veces parece imposible. Y también es cierto lo que agrega Gise, cuando uno empieza a tener esos pequeños instantes santos que te van mostrando que existe algo que parecía imposible de existir, la voluntad se enciende, se activa, y ahora va en busca de algo que ya sabe que no solamente que es posible, sino que existe. Y empieza a aparecer el maestro, el guía, empieza a aparecer el libro azul, empiezan a aparecer las señales, los espejos que reflejan otras perspectivas, los miedos más agudos, los juicios, los dilemas. Quiero conservar porque tengo miedo de perder, doy el paso, me quedo frenado. Ahí se desarrolla todo un plan de estudio en donde uno tiene la libertad de elegir lo que va a aprender en un momento dado, pero dentro de un plan de estudio que está diseñado de manera extraordinariamente inteligente. Y empieza a tener todo un sentido muy profundo. Jesús, un montón de lugares, del montón de pasajes del curso, lo dice claramente. Estás buscando la felicidad y la paz donde no existen, por lo tanto es una misión imposible. Y mientras mi realidad, mi identidad, que corresponde a la voluntad de lo que yo elijo, mientras mi identidad esté aferrada al concepto tiempo, al concepto cuerpo, al concepto separación, al concepto dual, al concepto muerte, al concepto posesión, no existe la paz. No existe el amor. Sí existe lo que nombró Gise, el perdón. El perdón, curiosamente, es el recuerdo de que el amor existe. El perdón, entendido como lo enseña el Curso Milagro, es la experiencia de que no hay nada que perdonar. La experiencia del perdón se asemeja muchísimo a esta experiencia que leímos hoy día, paciencia infinita. La paciencia infinita es un ejercicio continuo y permanente del perdón. Porque me incomoda muchísimo y me moviliza muchísimo a no tener que seguir respondiendo a la ansiedad, al miedo, a cuál es el motor mental que me desespera, me apresura, me empuja, me inquiere. También dice, parece que se te está pidiendo un esfuerzo gigantesco que 24 horas al día estés revisando los pensamientos de tu ego. Y otra vez, el que dice eso lo está diciendo desde su sistema ego que todavía lo considera en función del tiempo y no del instante. Y todavía habla del tiempo en pasado, presente y futuro. El presente que usamos es la conciencia crística presente. Lo que está presente, lo que está acá, es una conciencia crística. Y mi conexión ahí deshace, desarma, flexibiliza las estructuras del ego. Con esas estructuras flexibilizadas, tambaleando, al comienzo da mucho miedo y terror.
Pero cuando vos sacás la cabeza de ese hoyo negro, no hay retorno a esa falsa normalidad. Así que ánimos a desarmarse. A desarmarse. Tiempo y eternidad, tómenlo como ideas en la misma mente. La eternidad no está fuera de tu cuerpo, no está fuera de tu mente, el tiempo tampoco. ¿Dónde te vas a parar para tomar tu próxima decisión? De eso está en tu voluntad.